visión es tu visión para la gloria de Dios. Y esa visión el diablo no te la puede robar para la gloria del Señor. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Tomen asiento. Hoy vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 8. Capítulo 8, versículo 4. Y el Señor nos va a hablar hoy. Y nos va a hablar de algo tremendo. Fíjense, vamos a ver lo que es realmente el Espíritu Santo o el ocultismo. ¿Qué diferencia puede haber entre el Espíritu Santo y el ocultismo? Y es impresionante, pero la Biblia lo explica. Y enseña cómo se puede mover aún el ocultismo dentro de una iglesia. Y eso es tremendo. Y nosotros lo ignoramos. Y sabe una cosa, hay cosas espirituales que el hombre ignora, pero Dios enseña. Más que nada, cuando el Señor viene, el Señor está preparando, está abriendo los ojos. ¿A qué? A una unción tremenda, a una revelación. Dios está revelando como nunca reveló. Está revelando ahora. Y ustedes cuando leen capítulo 8 de Hechos, versículo 4. Pero cuando fueron esparcidos, los discípulos se refiere, iban por todas partes anunciando el evangelio. Estaban siendo perseguidos. En un momento que el cristianismo estaba siendo perseguido. ¿Sabe por qué? El enemigo estaba tratando de acallar la boca de aquel que hablaba del Señor. Por eso era la persecución. Ahora, Dios la permitió porque fue la forma en que Dios logró que el evangelio saliera de Jerusalén. Y fíjense, saliera fuera. El evangelio tenía que salir fuera, no solamente en Jerusalén. Dios estaba pensando en vos, Dios estaba pensando en mí, estaba pensando en todas las personas que están fuera de Jerusalén, porque Dios también te llamó a vos para la gloria del Señor. Ahora, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién le predicaba? A Cristo, al Señor. Fíjense que hay un tema. No se predicaban ellos mismos. La persona tiene una atadura espiritual y quiere ser ella, quiere figurar ella. No, no es la persona, es Cristo. Es el Señor. La obra es de Él. La obra, el que fue a la cruz fue Él. El que resucitó de la cruz es Él. El que vive en mí es Él. Y Él es el que va a hacer la obra. Él es el que va a hacer la obra dentro tuyo. Y no sos vos. No es lo que te gusta. No es lo que te parece. Es realmente
lo que Dios va a hacer. Cuando yo entiendo esto y entiendo lo grande de lo que Dios estaba haciendo, ahora, fíjense, estos discípulos ya no eran ellos. Amén. Ahora, era el Señor en ellos. ¿Por qué? ¿Cómo vivían estos discípulos? Se habían entregado a Dios. Su corazón estaba entregado. Pero uno dice, sí, su corazón estaba entregado. Pero había algo en ellos. Ellos vivían exactamente lo que Jesús le había enseñado, la palabra. Ellos vivían exactamente la palabra de Dios. Ellos no vivían cualquier cosa. Ellos vivían la palabra, absolutamente la palabra de Dios. Ellos no vivían de otra manera. El que está en el Espíritu está en la palabra. Usted quiere ver el mover del Espíritu, y si usted no ve que la palabra se mueve en su vida, no puede estar el mover del Espíritu. Hay otro Espíritu. El Espíritu Santo está en la palabra. Si usted vive la palabra, se vive el Espíritu. Si usted no vive la palabra, vive problemas, vive dificultades y quiere salir y no puede. No. Usted recibió algo grande. Recibió el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es Cristo mismo que usted tiene dentro. Lo tiene al Señor. Déjelo actuar a Él, porque no es usted en esta vida, es Él, para la gloria de Dios. Y sabes, cuando hay algo que nosotros no nos damos cuenta, observen que dice el 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora, fíjense la palabra de Dios, lo tremendo y lo exacto que es la palabra. Fíjense, uno habla palabra de Dios y cualquiera puede hablar palabra de Dios. Perfecto. Pero la palabra de Dios tiene que haber señales, milagros, maravillas, porque eso certifica que la palabra es real. Eso lo apoya el mismo Dios. Si no, la palabra no es real. Si la persona no es usada con poder, si la persona no es usada para milagros, el Señor no está. Vos estás aquí para ser usado, para milagros, para maravillas, para cosas grandes. Vos podés cambiar todo lo que Dios te quiere dar. Lo podés cambiar por vivir a las patadas. Pero ¿sabes una cosa? Dios no te llamó para vivir sufriendo. Dios te llamó para vivir la gloria de Dios. Amén. En el cielo no hay una Biblia. No. Porque en el cielo está el verbo. Está la palabra. Es la palabra misma. Esta la dejan acá. La dejaron acá. ¿Para qué? Dios es la palabra. La palabra está en el cielo. La palabra se vive en el cielo estrictamente. Eso es santidad. Santidad es vivir la palabra. Claro. En el cielo se vive de una manera extraordinaria. Y sabe una cosa, Felipe era un hombre entregado a Dios. Felipe, un hombre tremendamente entregado a Dios, oyendo y viendo, fíjense, las señales que hacía Felipe. ¿Por qué hacía señales? Porque Dios estaba con él. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y eso pasa hoy. Eso es lo que vemos hoy.
¿Cuántos milagros hemos visto acá adentro? Hemos visto milagros de todo tipo y clase. ¿Cuántos milagros hemos visto? No podemos negar que Cristo está vivo. No podemos negar que Jesús ha resucitado. No podemos negar que Él mismo está acá adentro. No lo podemos negar. ¿Sabes por qué? Porque esto te prueba que Él ha resucitado. Porque ningún ser humano puede hacer milagros. El que está haciendo los milagros es Él. No importa cuál sea la persona que haya pagado el precio para hacer milagros. ¿Sabe cuál es el precio para hacer milagros? No es poner dinero. No. El precio para hacer milagros es hacer la voluntad de Él. A veces se piensa que la iglesia se organiza entre todos. Y esto no es un club. Nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios. A nosotros nos dirige Dios. A mí no me dirige ningún hombre. A mí me dirige Dios. A usted lo dirige Dios. Y usted va a ver cosas maravillosas. Porque cuando Dios lo dirige, las maravillas están para la gloria de Dios. Y acá dice, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero ¿qué dice el 9? Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Tenía pacto, andaba en el ocultismo. Ahora, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, se refiere en el Señor. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Todo el mundo se pensaba que era un enviado de Dios. Y era una persona que vivía en el ocultismo. Observen, el ocultismo se estaba haciendo pasar por Dios en un pueblo entero, en Samaria, se estaba haciendo pasar por Dios. Y te muestra que a veces hay cosas que se practican del ocultismo, están dentro de las iglesias. Y sabes una cosa, el que no vive la palabra, tenga cuidado. Porque mucho se puede decir, mucho se puede hacer. Acá este hombre hacía muchas cosas, pero ¿sabes una cosa? Decía muchas cosas, pero fíjense lo tremendo. Ejercía la magia. Ahora, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué pasó? También creyó Simón mismo. Y habiendo sido bautizado, estaba siempre con Felipe, no lo dejaba. Él quería lo que tenía Felipe. Pero fíjense, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito, porque el ocultismo nunca había podido llegar a esa dimensión de milagros. ¿Por qué? Porque el ocultismo no es creador. No es creador. El ocultismo no puede crear. Dios es el que crea. El ocultismo puede hacer que nosotros podamos ver cosas y que podamos ver cosas tremendas con el ocultismo, es cierto. Cuando Moisés
le tiró al faraón la vara y se convirtió en serpiente. Vinieron los brujos y tiraron la vara y se convirtió en serpiente. Ahora, ¿cómo hicieron los brujos que apareció una serpiente también? ¿Cómo hicieron? Usted lo ve de afuera y dice lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? ¿Cómo hace el ocultismo si no es creador para que aparezca la serpiente? Ahora vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ir a Primera de Juan y ahí nosotros vamos a ver cómo es que el ocultismo puede hacer convertir cosas. Amén. Primera de Juan, capítulo 5. Fíjense, versículo 6. ¿Qué dice? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. ¿Ese qué te quiere decir? Acá hay un secreto. Si usted lo observa, hay algo tremendo. Agua y sangre quiere decir que se hizo humano. Todo ser humano tiene agua y sangre. Entonces, todos los que tenemos agua y sangre somos seres humanos. Amén. Ahora, si usted lee el versículo 6, atentamente, coma, no mediante ¿qué? Agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Por qué dice no mediante agua solamente? Porque el diablo se corporiza y corporiza cosas mediante el agua. La serpiente la formó por agua y la formó exactamente igual, porque no puede crear. Es imitador y se mete dentro de las iglesias y se mete y se mete y se mete. Pero fíjese, volviendo al libro de Hechos, cuando yo entiendo estas palabras, y vamos al 13, 8:13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, fíjense cómo, fíjense, alguien no convertido estaba dentro de la iglesia, se bautizó, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Felipe hizo un gran trabajo. Lo tenían que ayudar, porque tenían que orar para que recibieran el Espíritu Santo. Pero fíjense, estos vinieron y fíjense lo que pasó, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu, le ofreció ¿qué? Arrepentimiento. No. Le ofreció dinero. ¿Pero por qué? Observe. Esto te muestra que hoy puede haber hasta iglesias que vivan por el dinero. Le interesa el dinero. Porque no, esto te muestra que Simón le sacaba el dinero a los de Samaria, haciéndose pasar por uno de Dios. ¿Y sabes algo? A Dios no le interesa tu dinero.
es un papel de este mundo. A Dios le interesa una persona que se arrepienta de sus pecados, una persona que abra su corazón y que le diga: Señor, perdóname, perdóname, porque a ti no te puedo comprar con dinero. Perdóname y ayúdame, que tu Espíritu Santo que tú me diste me ayude a vivir tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo y tu poder, que hoy lo tengo aquí, oh Señor, ayúdame a vivir tu palabra. Porque tu palabra eres tú, Jesús. Tu palabra eres tú mismo, Jesús. Porque tú eres el Verbo encarnado, el Dios hecho hombre. Tú eres la misma palabra. Y si yo no estoy viviendo la palabra, no estoy en relación con Jesús, es mentira. Por más que ayune, por más que me tire abajo el piso, yo no tengo nada que ver con Dios si yo no vivo la palabra. Porque cuando llegue al cielo me va a decir: no te conocí. Mateo 7:21. ¿Qué dice ahí? No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién es ese? El que vive la palabra. La palabra es la voluntad del Padre. No es mi voluntad, no es la voluntad del otro, no, es la voluntad de Dios. No nos engañemos. ¿Vamos a entrar al reino de los cielos? Dios te está preparando para entrar al reino de los cielos. Amén. Parece que no hay nadie acá. Dios te está preparando para entrar al reino de los cielos, para la gloria de Dios. Ahora, si usted entiende esto y entiende que Dios lo está preparando, porque Dios le está diciendo la verdad, por ahí gusta, por ahí no gusta, pero quiere que le diga una cosa: es la verdad. En el cielo no van a decir la misma verdad. Yo le quiero explicar algo grande. Dios preparó todo. Dios te dio el poder de Él. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de gloria. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo en gloria. Si vos tenés el Espíritu Santo, Dios te ha dado algo grande que lo ha bajado del cielo para vos. Pues tenés que aprender a usarlo. Fuera de la palabra, ese Espíritu no se mueve. No te engañes. Esto no es brujería. Esto no es hechicería. Esto es Dios. Ahora, fíjense. Cuando yo estoy leyendo esta palabra y yo veo lo que pasó aquí con Felipe, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder. Yo quiero ese poder. Yo quiero ese poder. A mí no me interesa arrepentimiento, esas cosas de niños. Yo quiero ese poder. Para que cualquiera a quien yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo. Él quería hacer negocio. Usar el ocultismo para hacer negocio. Porque él no se movía en la palabra. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que tu dinero muera contigo, porque has pensado que el don de Dios lo vas a recibir con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y roga a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento que vos tenés en el corazón. Porque el pensamiento no era el de Dios. Porque él no vivía la palabra. Él vivía su capricho. Él vivía lo que él quería. Y Dios no vino para que vos viviera lo que vos querés. Dios vino para usarte con poder. Dios vino para algo tremendo. Dios dio a su Hijo
Y sabes una cosa, nunca te preguntaste por qué el Espíritu del Hijo te lo dio a vos. ¿Sabes por qué te dio el Espíritu del Hijo? Para que el Hijo, como ese Espíritu formó al Hijo, te forme a vos, tal vez no igual, pero Dios quiere levantar un Jesús viviendo dentro tuyo. Un Jesús como que hizo maravillas y milagros, lo quiere hacer en tu vida hoy. El diablo lo sabe, tiembla, no quiere que recibas eso. Entonces te manda falsa unción, te manda intereses del mundo, te manda dinero. A mí no me interesa el dinero, yo no estoy en venta. A mí no me interesa nada, a mí me interesa el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para la gloria del Señor. Ahora, cuando yo leo las palabras de Pedro, ¿por qué dice que te sea perdonado el pensamiento de tu corazón? Porque hasta los pensamientos de Simón estaban atados. Ahora, cuando yo leo esta palabra, me toca mucho el corazón, porque es algo tremendo. Porque dice el 23, porque en hiel de amargura, había amargura en el corazón de este hombre, y en prisión de maldad, la maldad dominaba su vida. Y no era él, eran espíritus que tenía dentro. Respondiendo entonces Simón dijo, rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio es la palabra de Dios. Si yo quiero vivir el Evangelio, voy a vivir la palabra. Y si no puedo, le voy a decir, Señor, yo me arrepiento de todo mi pecado. Señor, ayúdame a vivir la palabra. Algo grande va a venir sobre usted. Cuando usted empiece a vivir la palabra, cuando usted empiece a vivir cada vez más la palabra, en la palabra Dios le está dando su herencia. En la palabra está todo lo que viene del cielo para usted. En la palabra de Dios está su liberación. En la palabra de Dios está su revelación. En la palabra de Dios está el poder de Dios que viene a tu vida. En la palabra de Dios está la autoridad. En la palabra de Dios está todo. La palabra es Dios. La palabra es el Cristo vivo para la gloria de Dios. Y yo te puedo asegurar que si lo dejamos ver a Cristo en tu vida, nadie, ni nadie, nada, ni nadie te va a poder parar. Para la gloria del Señor. Dios está preparando cosas grandes. Recibílas hoy. ¿Quién le va a decir hoy? Padre, yo me arrepiento de todo mi pecado. Y yo te pido, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo me ayude a vivir tu palabra, para darte el lugar totalmente en mi vida a ti, Señor, porque vos vas a hacer milagros y maravillas. Voy a triunfar contigo en esta tierra. Gracias, Señor. Amén, amén, amén.